Por favor, bendice a los oyentes, Señor, que tu presencia esté con ellos. Ayúdame, Señor, a dar un mensaje hoy donde tu Espíritu Santo fluya y fluya con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Salud desde Venezuela. Dios bendiga a nuestros hermanos venezolanos. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de las ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas siempre fueron importantes en la religión de los judíos, también importantes en la religión cristiana. Siempre han sido importantes. Y entonces a veces se han hecho como exageraciones y eso no es bueno. Y a veces también la gente se retrae totalmente por esas exageraciones. ¿Por qué vino el problema de las exageraciones con nosotros? Porque la Iglesia Católica ya por el año 1400, 1500, ellos empezaron empezaron a predicar cosas como que ser pobre era lo que a Dios le agradaba y que no tenías que tener riqueza ni nada de eso. Pero ellos sí pedían la riqueza, ¿verdad, hermano? Y tenías que hacer un montón de pagos para llegar al cielo. Y entonces empezaron a desviar el evangelio. Por eso estoy totalmente en contra del evangelio de la prosperidad. Eso no es verdad. Eso de te meto al cielo a punta de dinero, eso es falso, ¿verdad? Eso es horrible, creer que tú puedes comprar la salvación. Eso no se puede. Era lo que estaban haciendo cuando Martín Lutero empezó la reforma. Lo que estaban haciendo era vendiendo indulgencias. ¿Qué son indulgencias? Era que tú comprabas un papel en donde si tú pagabas te perdonaban tu pecado por pagar. También comprabas indulgencias incluso para los muertos. Cuando tú depositabas una ofrenda que tenía su precio, no es que podías dar lo que quisieras, no, tenía su precio. Tú dabas una ofrenda y sacabas a tu familiar del purgatorio. Por eso la Iglesia Católica tenía una sección que se llamaba purgatorio. No era por gusto, es porque del purgatorio tú podías salir. Pero para que salieras del purgatorio de tu familiar vivo tenía que pagar para que tú salieras. Tenía que hacer unas penitencias también, a veces en unas escalinatas, y cuando llegabas arriba se supone que tu familiar había salido del purgatorio, ¿verdad? Y era lo que le pasó a Martín Lutero cuando llegó a Roma, y él llegó y se arrodilló y dijo, bendita Roma, y la besó. Y después cuando miró todo lo que estaba pasando en Roma, dijo, si hay un lugar aquí en la tierra que pertenece al infierno, ese es Roma, dijo él. Y empezó lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Entonces, hermanos, pero no significa que porque hayan esas exageraciones y esas cosas horribles que han pasado dentro de la iglesia, eso no significa que la Biblia no diga que nosotros tenemos que ser generosos y ofrendar. Por ejemplo, yo voy a dar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo debería ser, ¿verdad? Cómo deberíamos nosotros ofrendar el Antiguo Testamento y el Nuevo. Luego vamos a ir a sección de preguntas y respuestas para que ustedes pregunten. Luego podemos subir a alguien que quiera debatir algo de estos temas, ¿verdad? Pero es súper importante. Por ejemplo, habían ofrendas de sacrificios. Están en Levítico capítulo 1, verso 5. Eran ofrendas de sacrificio. ¿Qué eran? Holocaustos, por ejemplo. Era una ofrenda de entrega total. El animal se quemaba completamente en el altar, representando la devoción total a Dios. Ese era holocausto, ofrenda agradable, todo lo quemaban, ¿verdad? Había ofrenda de grano también, minjá, o llamada minjá. El holocausto se llama olá. El grano se llama minjá. No incluía sangre. Se hacía con flor de harina, aceite, incienso y representaba el fruto del trabajo del hombre dedicado a Dios. O sea, mira, por eso es que las ofrendas a veces tienen tanto impacto en la bendición espiritual del creyente. Yo lo he explicado en algunas conferencias que tengo en YouTube ya. ¿Por qué? Porque miren, la primera ofrenda era un olá, era la ofrenda más cara que había, era un becerro. Tú lo llevabas y lo sacrificabas y eso significaba que tú tu vida entera la dabas al Señor. Era como una ofrenda grande de tu parte y decías tú, esto es para el Señor, todo mi ser es para el Señor. Pero la ofrenda de grano representaba tu trabajo, lo que tú hacías en la tierra. Y decías, todo lo que yo tengo es del Señor. O sea, con las ofrendas lo que hacían es consagrar todo lo que tenías a Dios. Y entonces el diablo por eso no podía tocar tu otra parte, porque ya eso que tenías tú ya no era tuyo, era de Dios, pero Dios lo dejaba para ti. Imagínate, qué bonito, ¿verdad? El verdadero propósito de las ofrendas es este, o era este en ese tiempo y sigue siendo ahora, solo que ahora lo hacemos de manera diferente. Ofrendas de paz, sacrificios de comunión era shelamim. Era una ofrenda voluntaria de gratitud, que ahora se practica esa ofrenda. Una parte se quemaba, otra era para el sacerdote. O sea, otra para quien la ofrecía, quien la comía con su familia en una comida comunitaria. O sea, estas ofrendas eran las más famosas, por decir, ofrendas de paz. Eso significaba que una de las partes más fuertes y más gordas del animal se la daban al sacerdote. Era una ofrenda para el sacerdote. Mire que Dios siempre cuida de los que trabajan en el altar, ¿verdad? Que después vamos a pasar al Nuevo Testamento y vamos a explicar. Y entonces, luego había otra parte
que el que la ofrecía se la comía con su familia. O sea, para que aprendieran. El Señor está de acuerdo con que ustedes disfruten, que gocen de la vida con su familia. Por eso dice, goza del trabajo que Dios te dio y de la esposa que Dios te dio y de los hijos que Dios te dio, goza de ellos. Esas eran ofrendas de paz, eran hermosas. Y lo demás, otra parte era entregada al Señor en ofrendas agradables. Luego había ofrenda por el pecado. Y entregada al Señor significa que la eliminaban, o sea, la quemaban. Ofrenda por el pecado. Hatab. Esta era la ofrenda Hatab, ofrenda por el pecado, obligatoria, cuando alguien pecaba por hierro, o sea, por error, inadvertencia. El enfoque era purificar el santuario y al pecador. Todas esas ofrendas que les acabo de mencionar, hermanos, en su mayoría, por ejemplo, ahora nosotros ya no las hacemos. Usted no lleva un becerro, ¿verdad?, al templo. Aquí a la iglesia nunca me han traído un becerro para que lo matemos y lo quememos al Señor, porque simplemente yo no se los permitiría, ¿verdad?, en ese aspecto. Aquí no traen ningún animal para sacrificarlo y que lo comamos entre todos como ofrenda para el Señor, en pocas palabras. Sí, ¿va? Podemos traer un animal para comerlo entre todos, pero porque decidimos hacer una fiesta o lo que sea. Ya se ha hecho aquí en la iglesia. Pero no es que nosotros consideramos que es una ofrenda para el Señor y agradable en ese aspecto, ¿verdad?, pero es algo que al Señor le agrada, ¿verdad? Es algo que al Señor le agrada. ¿Cuándo ni para que se la coma? Dice. ¿Cuándo? Dice, ni para que se la coma. No, fíjense que hay hermanos que me han regalado. Yo tengo ganado y los hermanos me lo han regalado. Bueno, no es que está un montón de ganado, pero tengo una ternera. Soy ganadero, hermano. Me regalaron una ternera. Pero es una bendición, ¿vale? Los hermanos me la regalaron. Una hermana pues me la regaló. El ternero hermano me dijo, esta animal es la primera vaca que yo tengo y esta es la primera ternera que tiene, se la voy a dar. Y me la dio. Y todavía en el potrero de ellos está cuidando. Es interesante, pero la ofrenda por el pecado era cuando ustedes erraban por pecado. Esa ofrenda ya no la damos. ¿Por qué? Porque Cristo es la ofrenda perfecta. Ahí es donde yo quiero llegar. Por eso es que la ley de Moisés se cumple en Cristo y se refiere a ese tipo de cosas, ¿ves? Que tú llevabas ofrendas para que Dios te perdonara tu pecado. Ese tipo de ofrendas ya no las damos. ¿Por qué? Porque Cristo es la ofrenda por nuestros pecados. O sea, ya ahora no tienes que hacer eso. Vas a Cristo, Cristo te perdona. Él es la ofrenda perfecta de una vez y para siempre. Él es perfecto. Pero era cuando vos errabas por hierro. ¿Por qué creen que dice la palabra de Dios, el que practique el pecado es del diablo? No, o sea que no es de Cristo, el que practique el pecado. Pero sin embargo dice, el que dice que no peca es mentiroso. Porque hay una diferencia entre pecar por hierro y pecar porque tú quieres continuar en tu pecado. Diferente, una cosa gigante, hermano. En el mismo contexto, Jesucristo también te perdona por hierro. Pero si tú mueres practicando el pecado, tú no tienes esperanza en Cristo, mi hermano. Lo siento mucho. Aunque Cristo haya muerto por ti, si tú mueres practicando el mismo pecado que Dios te está prohibiendo que lo hagas, no se puede, ¿verdad? De ahí miren todas las ofrendas. Por eso es que yo digo, hombre, hay gente que está caña, pero a morir. Por eso es que yo les digo, hermano, que a veces yo los regaño, aquí a veces en TikTok algunos hermanos, ¿va? Porque hermanos, miren todas las ofrendas que les vengo a mencionar de Dios que daba el pueblo de Israel, y algunos no pueden apartar ni un 10% para la obra del Señor, hermano. En serio, miren todas las ofrendas que les leía arriba, ahora miren todas las otras ofrendas que habían. Habían ofrendas de primicias y de diezmos. Por ejemplo, habían primicias que era bicurín, los primeros frutos de la cosecha, y los primogénitos del ganado. O sea, cada primicia del ganado y cada primicia de la cosecha se tenían que dar para la obra del Señor. Se entregaban a Dios como reconocimiento de que Él era dueño de la tierra. Miren, el símbolo de las ofrendas es que Dios es el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, ¿cómo Satanás lo va a tocar? Por eso es que en Malaquías dice, probadme ahora en esto. Vosotros la nación toda me habéis robado, en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Pero probadme ahora en esto y verás si no reprendo al devorador. Y va a sobreabundar sobre ustedes. Y va a haber bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué dice eso? Porque ellos sabían que cuando ellos daban lo que Dios les estaba pidiendo, ellos consagraban todo lo que tenían a Dios. Entonces Dios era el dueño de lo que ellos tenían y el diablo no podía tocar lo que era de Dios. Puede tocar lo que es tuyo, pero no puede tocar lo que es de Dios, porque no tiene permiso de hacer eso. Entonces obviamente todo iba a prosperar y prosperar. Era como cuando llevaban el arca del pacto. Cuando tú lo haces de corazón y das las ofrendas de corazón, hermano, Dios te bendice. Porque mira cuando Obed-Edom le dejaron el arca del pacto. Dice que David llevaba el arca y porque una persona tocó el arca, que no debió haberla tocado, pero tocó el arca, quiso tocar lo que Dios no le había dado permiso de tocar y lo mató. Y entonces
le dio miedo a David, dijo, no, hombre, Dios nos va a matar a todos. Dijo, mejor busquemos dónde dejar estar. Y la dejaron en la casa de Obed-edom. Y Obed-edom, con todo respeto y con todo amor, preparó la casa, preparó todo para que dejaran el arca, todo hermoso. Y él siempre estaba cuidando del arca y de todo ahí. En 3 meses, dice la palabra. A veces uno no sale de los líos que tiene, hermano, porque se olvida de Dios. Por eso no sale de los líos que tiene, financieramente hablando. Este hombre en 3 meses, dice que todo el pueblo echó de ver que la casa de Obed-edom, Dios la había prosperado inmensamente en 3 meses. Dios puede hacer una diferencia en nosotros, hermanos, en 3 meses, cuando está su presencia. Cuando tenemos el corazón agradable para Él. Y parte de eso es que nosotros aprendamos a ser generosos. Las primicias era lo primero. Primero de los frutos, primero de los animales. Todo lo que era primero era consagrado al Señor. La ofrenda mecida, tenupá, el sacerdote movía la ofrenda. Como el pecho del animal o una gavilla de trigo, de un lado a otro en el altar. Simbolizando que se representaba a Dios y Él la devolvía para sustento de los sacerdotes. O sea, esa ofrenda solo la presentaban a Dios y los sacerdotes se quedaban con ella. ¿Entiendes? Y hay gente que dice, no, ¿y por qué le voy a dar a Dios? Dice. Ahí subí un video yo preguntando, a ver qué me van a decir en ese video que subí preguntando. Y es que Dios tiene hambre, pues. No, si la Biblia dice que si Dios tuviera hambre no te pediría a ti porque toda la tierra es de Él. Si vos es la que tenés las cosas prestadas de Dios, todo lo que hay en la tierra es de Dios. Él no te tiene que pedir a ti. Tú lo que estás haciendo es ayudando a la obra del Señor por medio de ayudar a los siervos del Señor, a los eventos que se van a realizar, a ayudar al necesitado. Tú estás dando de lo de Dios, estás dándole esas, pero no es que es tuyo. Dice la Biblia, si yo tuviera hambre, dice, no te pediría a ti porque todo lo que hay en la tierra es mío. Salmo 50, por si lo quiere ir a leer. ¿Va? Luego de la ofrenda, mire lo que estoy diciendo, todo el montón de ofrendas que les voy diciendo. En el Antiguo Testamento le estoy diciendo todo este montón de ofrendas. Dice, la ofrenda elevada, terumá, la primera era tenupá. La segunda, terumá, similar a la mecida, pero se movía de arriba hacia abajo y se apartaba específicamente para los sacerdotes. También esa era para los sacerdotes. O sea, Dios cuidando de los que servían en el altar. Y luego estaba el diezmo, que el diezmo era el 23% de ellos. Daban un diezmo para los levitas, un diezmo para los pobres y un diezmo para las fiestas. Habían 3 diezmos. Era 23.3% al año que daban solo en diezmo, sin contar las ofrendas elevadas y las ofrendas mecidas, y sin contar las primicias, y sin contar las ofrendas por el pecado, sin contar las ofrendas por la culpa, sin contar las ofrendas de paz, que eran las ofrendas voluntarias, sin contar las ofrendas de grano y sin contar los holocaustos. Tenían que dar todas estas cosas. O sea, Dios estaba diciéndoles a ellos, yo quiero que ustedes sean generosos. Y eso era por ley. Ahora ya no es por ley. Se supone que ahora es porque tú amas y eres generoso que haces estas cosas. Pero no solo había eso, también había ofrenda de los sacerdotes, que esto ya era ofrenda de los sacerdotes. Estaba la ofrenda de la consagración, realizada cuando un sacerdote iniciaba su ministerio. Se ungía con aceite y sangre. En la oreja se echaba un poquito de sangre del sacrificio, en el pulgar se echaba un poquito de sangre, creo que el pulgar es este, ¿va? Y en el dedo del pie también. ¿Por qué? Simbolizaba que él tenía que oír a Dios, simbolizaba que sus obras tenían que ser justas y que el camino por el que él iba a caminar era un camino conforme al camino de Cristo. O sea, Cristo es el camino, ¿me entiende? Eso es. Ofrenda diaria. Había una ofrenda diaria de grano. El sumo sacerdote debía ofrecer una ofrenda de harina mañana y tarde de la forma perpetua. O sea, todos los días el sacerdote tenía que estar dando esa ofrenda. Libaciones. Consistía en el derramamiento del vino sobre los otros sacrificios, como símbolo de gozo y entrega. O sea, tú traías un sacrificio y venía él y derramaba vino y aceite sobre el sacrificio. Hermoso, precioso. En pocas palabras, tú traes una ofrenda a una iglesia, lo que sea, el pastor que te pastorea, lo que sea, y viene el pastor y ora por esa ofrenda, es como un vino sobre ella, porque él está presentándola al Señor, ¿verdad? Es bueno. Yo siempre oro por las ofrendas que los hermanos me dan, hasta por ustedes aquí en TikTok, cuando me regalan algo, yo oro por ustedes también, porque es como uno también como líder, uno debe estar agradecido cuando la gente lo bendice, ¿verdad? Porque es Dios quien te está bendiciendo, así que hay que agradecer al Creador por todas esas cosas. Es súper importante, hermano. Por eso, mire, habían 3 ofrendas que quienes las daban eran los sacerdotes. Las demás las daba el pueblo. Y hay otras ofrendas que no se las he leído también, pero habían más ofrendas además de eso. Porque no le leí las ofrendas que se daban después de la cosecha. Las primicias se daban a los sacerdotes. Pero las últimas que daban en las cosechas se le daba a los pobres.
Y hay gente que dice, no, es que esa ofrenda es que a los pobres hay que darle, a los líderes no hay que darle. No, si la mayoría de ofrendas que aparecen en el Antiguo Testamento era para los líderes del pueblo, los líderes religiosos de su pueblo. Habían otras ofrendas que eran específicas para los necesitados, como las ofrendas de lo último que quedaba, ¿verdad? Los rastrojos eran para los necesitados, como el diezmo que se recaudaba cada 3 años, era para los necesitados. Eso sí. Y obviamente de todas las cosas que habían, si había un menesteroso, tú tenías también que darle posada a un extranjero que pasaba por tu casa. Y esas eran partes de ofrendar, de ser buena gente con la gente. Era súper importante, ¿verdad? Ahora pasemos al Nuevo Testamento entonces. Las ofrendas del Nuevo Testamento. Después vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Usted va a poder preguntar lo que sea y va a poder participar también en mi live si usted quiere, ¿verdad? Y si usted tiene sabiduría en estas cosas. En el Nuevo Testamento hay una diferencia, porque ahora Cristo murió y hay muchas de las ofrendas del Antiguo Testamento que ya no podemos nosotros hacerlas o no debemos hacerlas porque Cristo pagó por esas ofrendas, como por ofrendas del pecado. Cristo pagó por esas ofrendas, no hay ningún problema. La ofrenda suprema en el Nuevo Testamento, ¿quién es la ofrenda suprema? Es Cristo. Él es la ofrenda máxima, por eso en Él se cumplió la ley. Hay gente que cree que cuando dice que Jesucristo vino a cumplir la ley y no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, creen que es que el Señor dice que tenemos que seguir cumpliendo la ley. No, es que cuando dice que vino a cumplirla es que hasta ahí nomás llegó el final de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo hizo perfecto lo que en la ley era imperfecto. Los sacrificios eran imperfectos, no lograban hacer que realmente hubiera una limpieza total de la persona porque eran sacrificios de animalitos allá, pero Cristo es un sacrificio perfecto. O sea, cuando tú vienes a Cristo, realmente tus pecados son limpiados para siempre. Dice aquí, hay otras ofrendas. Por ejemplo, tenemos la ofrenda de los magos que le trajeron incienso, oro y mirra al Señor. ¿Qué es esa ofrenda? Ofrenda de honra. Son esas ofrendas que tú dices, este hermano es un siervo del Señor, lo voy a honrar. Y vienes y traes una ofrenda para honrarlo. No porque esté en hambre, necesitado, mira, es que le hace falta calcetines o zapatos, es que le das. No, vas porque lo quieres honrar. ¿Quieres honrarlo? Entonces le envías una ofrenda. Ese es el tipo de ofrendas, son ofrendas para honrar. Esas ofrendas eran para honrar a los reyes o a los sacerdotes o para honrar profetas. Eso era el tipo de, más que todo era para reyes, eso era oro, incienso y mirra. Mire, y el incienso era para honrar a Dios, por eso ahí a Jesucristo se le está dando adoración a Él. Ofrenda para la purificación, fue una ofrenda que hizo María cuando fue al templo, también tenía que dar, ¿verdad?, un par de tórtolas y palominos, era después de parir que daban ese tipo de ofrenda, pero esa ofrenda nosotros no la practicamos, eso era parte de la ley y la ley terminó. El perfume de alabastro, imagínate, también es una ofrenda de honra. ¿Sabes que el perfume de alabastro, hermano, del que habla ahí, busquémoslo? Analízame en la Biblia cuando dice que una mujer derramó un perfume sobre Jesucristo, analízame cuánto valía ese perfume y cuánto vale en dólares el día de hoy. Miren qué tipo de ofrenda la que esa mujer dio. Por 300 denarios valía más o menos esa ofrenda. Más o menos es lo que valía. 300 denarios va. Y 300 denarios al día de hoy serían $36,000. O sea, la ofrenda que esa mujer le dio a Jesucristo cuando le dio con ese perfume, le dio $36,000 en una sola ofrenda. No sé quién de ustedes alguna vez ha regalado $36,000 a un siervo de Dios solo porque consideren que Cristo está con él. Pero no es cualquiera el que da una ofrenda. Y esta mujer no era millonaria, era una mujer de la calle. ¿Me entiendes? O sea, posiblemente esa era para ella eso no era todo posiblemente lo que tenía. De una gran ofrenda, esa es ofrenda de honra, ¿verdad? Son ofrendas de honra, es para honrar a aquellos que tienen la presencia del Señor. Eso es súper importante que ustedes lo conozcan, hermano. Entonces tenemos ofrendas financieras de solidaridad. Esto es coinonía, esto es cuando ustedes le dan a los pobres. Es súper importante. También aparece la ofrenda de la viuda, pero usted sabe que la ofrenda de la viuda pues es una ofrenda que dio todo lo que tenía, todo lo que tenía. Es que ese es el problema. Dice la Escritura que nosotros deberíamos ser todavía tener más justicia que los que vivían en la ley, o sea, que los escribas y fariseos. Pero hay gente, hermano, que es tan tacaña, como les digo, que no es capaz de apartar nada para los siervos del Señor, ni nada
para la obra del Señor, para los pobres, ni nada para la obra del Señor en cuanto a infraestructuras o eventos. Nada, porque ellos no tienen esta habilidad de honrar a los que sirven al Señor. No saben honrar. Y por eso no son tan bendecidos como deberían. La colecta para los santos, por ejemplo. En 1 Corintios 16 y Corintios 8 y 9 también. Pablo organizó una gran colecta entre las iglesias de Galacia, Corintio y Macedonia. Y la gente recolectaba para ofrendar a los necesitados. También sucedió otro tipo de iglesia que era que tenían los bienes en común, como Hechos capítulo 4, 34, 37. No daban el 5% ni el 6%, daban el 100% de lo que tenían. Vendían sus propiedades y todo lo ponían a los pies de los apóstoles y trabajaban. Cosa que nosotros ya no hacemos ni recomendamos que se haga, ¿verdad? Pero sí recomendamos que la gente sea generosa, obviamente que sí. Y quienes tenían el poder sobre todo ese dinero eran los apóstoles. Por eso no entiendo cómo la gente dice, no, es que los apóstoles no andaban viviendo de la iglesia. Dice, no saben, no entienden ellos, nada entienden. Todos los 12 apóstoles y Pablo vivían de la iglesia. También Pablo. Y ahí va a salir uno y me va a decir, no, Pablo dice que él ese derecho no lo tomaba. No, él decía que ese derecho no lo tomaba, pero a Pablo lo mantenía. Lo mantenía. Puede ser que hayan habido épocas donde Pablo no permitió agarrar ofrendas ni nada, sino que él lo da, pero hubo tiempo donde Pablo permitió que lo mantuvieran. Y les voy a probar. Ofrendas espirituales también, mire, ya en nuestro tiempo. Estoy hablando ya del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Ofrendas espirituales. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, porque es vuestro culto racional. Vayan a ayunar, hombre. Aparten su cuerpo para ir a predicar el evangelio uno que otro momento. Eso es una ofrenda para el Señor. No todas las ofrendas son monetarias. También hay ofrendas que deben hacer ustedes con su propia vida. Deben hacer esas ofrendas. También tenemos ofrendas de alabanza. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labio que confiese su nombre. Hebreos capítulo 13, verso 15. La adoración verbal es considerada una ofrenda. Cuando ustedes realmente adoran a Dios con sus palabras, alaban a Dios con sus palabras. Hay diferencia entre adoración y alabanza. Hay que alabar a Dios con nuestras palabras, o sea, hablar bien de sus maravillas y de sus hechos y de su persona. No murmurar de Dios, sino agradecer, glorificar, magnificar su nombre, sacrificio de alabanza. Hacer el bien y compartir las ofrendas de benevolencia también en Hebreos 13, 16. Ofrendas para los gentiles. No, quiero decir, la ofrenda de los gentiles. Pablo describe su trabajo como un acto sacerdotal para que los gentiles sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ya usted mismo es una ofrenda. Ofrenda de la fe. Pablo habla de ser derramado en libación, o sea, ofreció su propia vida a Pablo y lo decapitaron, mire. Él dio su vida como ofrenda, libación al Señor. No, es que en el Nuevo Testamento se pide más que en el Antiguo, no menos, hermano. ¿Ven todo lo que le leí del Antiguo Testamento? Pues en el Nuevo Testamento se pide más. Se piden sacrificios de cuerpo entero. Se piden sacrificios de alabanza. Y se piden sacrificios de la misma vida tuya. El que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no puede perder su vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, son sacrificios de vida entera. Características de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Tenemos una característica, por ejemplo, que es voluntaria. En el Antiguo Testamento decía una ley. Debes hacer esto sí o sí, si no, una maldición está sobre tu cabeza. En el Nuevo Testamento no. Dios quiere que ustedes lo hagan porque aman hacerlo. No den con tristeza, sino con alegría. No den con tristeza ni por necesidad. O sea, ¿qué está diciendo? No van a dar solo porque miran que se está muriendo un hermanito en la iglesia. No, van a dar porque aman hacerlo. Es algo que les nace del corazón. Luego viene la alegría, que Dios quiere que el que dé, Dios bendice al dador alegre. O no es que bendice, Dios ama al dador alegre. Proporcionalidad también. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con alguna gente. Y siempre que alguna gente se sube y dice, hermano, pero es que los diezmos no son para este tiempo. Y yo le digo, ¿usted diezma? Y siempre se ponen a dar vueltas, ¿verdad? Y a dar vueltas para acá. Y después le digo, ¿usted da más de un 10% para la obra del Señor? Y ellos están en contra de eso, pues porque son tacaños. Mire lo que dice aquí, proporcionalidad es cada uno de vosotros proponga una parte según haya prosperado. Es según haya prosperado.
Si Dios te dio $100,000 y tú lo que vienes a dar para la obra son $100, eres un miserable. En su totalidad eres un miserable. Porque no está haciendo ni siquiera el 1.0 del 0.1% de lo que los israelitas hacían, y ellos lo hacían por ley, y tú que deberías hacerlo por amor porque Cristo dio la vida por ti, tú solo estás dando el 0.1%, cuando ellos daban casi el 50% o posiblemente más de todo lo que Dios le daba. Ellos lo daban para la obra del Señor. ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan duros de corazón, hermano? ¿Cómo es posible? Privacidad también. No lo haces para que te miren. Que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda y tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Significa que lo hacemos, realmente lo hacemos porque amamos hacerlo. No importa si nos bendicen o no nos bendicen. No importa si nos dicen que sí o nos dicen que no. No importa si la gente nos exalta o no nos exalta. No, lo hacemos porque amamos hacerlo. ¿Capiche? Preguntas y respuestas. Después de este tema, mi hermano, quiero preguntas y respuestas. Por favor, pregunten lo que ustedes quieran. Hermano Kevin Barahona, Dios me le bendiga, ¿verdad? Un siervo de Dios también. Espero que esté sirviendo a Cristo, hermano Kevin. Espero que esté sirviendo a Cristo, que Él fue la ofrenda más grande que hubo sobre la tierra. Por eso no me gusta a mí cuando dicen, no, es que la salvación es gratuita. Mentiras, no es gratuita. Que te la regalaron fue pero Cristo pagó por ella. Es como que vayas a una cafetería y me digas, aquí el café es gratis. No, hombre, fue que una vez fuiste y te pagaron ese café. Entonces, a ti te salió gratis, pero el café lo pagaron. A ti te sale gratis la salvación, pero la salvación costó la sangre bendita de mi Señor Jesucristo, la sangre del Cordero. Y por eso la alabanza que analizamos hoy al principio fue el nombre de Jesús. El hombre más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, nombre verdaderamente, Salvador deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Si no trabajo, soy ama de casa, ¿cómo hago, varón? No, de nada. Les acabo de decir aquí que la ofrenda es proporcionalidad. Cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Hay gente que ganó $100 en la semana y apartó $10 para el reino de Dios o $20 para el reino de Dios, una parte para ayudar a sus líderes espirituales, otra parte para ayudar a los necesitados, ¿verdad? Y de sus $20 que decidió dar para la obra del Señor, de eso lo dividió y le dio una parte a eso, una parte a eso, una parte. Excelente, excelente. Es proporcional. Es proporcional. Pero alguien que Dios lo ha bendecido, hermano, en la semana bastante, y ese tipo no aparta nada, o cuando va al culto, hermano, trata de no llevar dinero grande, solo porque allá va a escoger el dinero más pequeño para tirar en la cosa de la ofrenda. A mí me parece que esa persona, hermano, Dios mío, no tiene el agradecimiento que debería tener con nuestro Señor. Debería tener cuidado, pero si a ti Dios no te ha dado nada de eso, hermano. Yo cuando mi esposo cobra, dice, saco de lo de la comida, doy, dice, hay diezmo, dice ahí. Por lo voluntario es lo más hermoso. Es que lo voluntario es lo más hermoso. Yo siempre ofrendo de manera voluntaria, hermano. Eso sí tengo yo. Yo siempre ofrendo de manera voluntaria. Siempre. Nadie me obliga. Pero saben, es porque yo tengo un método. Por eso a mí nadie me obliga. Un día estaba, hermano, porque a mí no me gusta como que eso de que te quieran manipular. No me gusta a mí. Yo lo que enseño aquí, hermano, en cuanto a esto de las ofrendas, yo lo enseño porque yo lo vivo. Así sencillo. Pero una vez estábamos en una convención de misiones, hermano. Y yo miré lo que estaban haciendo ahí para que la gente diera más. Y estaban ahí haciendo algunas cosas y a mí no me gustó. Y dije, yo no voy a dar nada hoy. Pero yo tengo yo tengo un sistema para ofrendar. Y yo siempre voy y le digo al Señor, Señor, ¿cuánto quieres que yo ofrende? Y el Señor me hace sentir en el corazón, fíjese, cuánto es lo que yo tengo que ofrendar. Y ha habido en ocasiones que yo doy todo lo que ando en la bolsa. Sea que el Señor me va a bendecir o no me va a bendecir, no me interesa. Yo lo que sé es que Dios no me va a desamparar, ¿verdad? Todo lo que ando en la bolsa. Y Dios siempre ha sido fiel. Más bien una vez me puse a llorar. Y me sentí tan mal esa vez. Porque yo estaba
arreglando una cuenta bancaria en un banco. Y cuando voy al banco, hermano, entra un hombre y de un solo llega donde la muchacha, hermano, que me estaba atendiendo a mí, que era una atención al cliente, y le dice: señorita, tengo un problema, le dice. Se me ha muerto mi hijo, le dice, y no tengo dinero para llevarlo. ¿Usted cree que me puede revisar para ver cuánto tengo en la cuenta? Y le dijo la mujer, y me quedó viendo la muchacha así a mí, porque me estaba atendiendo a mí y el hombre estaba interrumpiéndonos. Y entonces le digo: atiéndalo, no importa. Y viene Terrera, lo mira y dice: señor, su cuenta está bloqueada, le dice, porque hace mucho tiempo que usted no tiene dinero aquí. Y yo sentí en mi corazón ayudarlo. Pero como la muchacha me estaba atendiendo y no podía irme, él solo escuchó que no tenía, hermano, y agarró, se salió del banco. Y yo estaba a punto de terminar mi plan. La muchacha termina y yo salgo corriendo a buscarlo y nunca lo encontré. Yo sentía que le había robado al Señor. Aunque yo no considere que el tema de Malaquías está vigente, eso de maldito soy porque a Dios le habéis robado. Yo esa vez, yo creo que nosotros le robamos al Señor así. Y yo le robé al Señor ese día, porque el Señor me hizo sentir que ayudara a esa persona. Y no fui capaz, yo fui cobarde. No fui capaz de gritarle en el banco y decirle: Señor, espéreme de afuera, por favor. No fui capaz. Qué miserable de mí fui en ese día, hermano. Fui un miserable. Yo siempre que voy a ofrendar, Dios me habla. En ese aspecto yo siento de parte de Dios, digo, hay que ayudarle, Y ese hombre yo le hubiera ayudado en todo lo que iba a hacer, pero ¿ustedes creen que Dios no le ayuda a ese hombre? Ese hombre, no por gusto Dios me estaba tocando, ese hombre era hombre de Dios, por eso Dios lo estaba tocando. Yo no sé si era cristiano o no, pero yo sé que ese hombre era cristiano. ¿Por qué? Porque Dios me tocó para que lo ayudara. Yo no lo ayudé, pero Dios tocó a otro allá y aquel otro se ganó la bendición que era para mí. A saber qué bendiciones yo me perdí por desobediente. Hermano, uno también le roba a Dios. También le roba al Señor. Y esa vez que estaba en Capencia, hermano, yo estaba viendo cómo estaban supuestamente, decía yo, están manipulando a la gente aquí, eso no me gusta, mire. Y entonces él estaba predicando en el altar ahí, hablándole a la gente, ¿verdad? Que pasara y mostrando dinero ahí, algunas cosas. A mí no me pareció eso. Y me pongo a orar: Señor, ¿cuánto quieres que dé? Porque yo no quería darle un peso, ¿verdad? Y el Señor me hizo sentir de un solo cuánto debía dar, hermano, y era una muy buena cantidad de dinero. Comparado con lo que yo tenía, porque la Biblia dice: de conforme a Dios te bendijo. Comparado con lo que yo andaba, la cantidad que Dios me estaba pidiendo que diera era grande. Y yo no quería dar ni un peso, ni un centavo quería dar yo. Y entonces vine yo, agarré lo que tenía que dar, hermano, boom, lo eché en la ofrenda, porque ya no se la estaba dando al que estaba predicando en el altar, ya no se la estaba dando al que me estaba llamando en el altar, ahora se la estaba dando a Dios. Si ustedes aprendieran a darle a Dios, hermano, a Dios, hermano, a Dios es que tienen que dar. Pregúntenle a Dios, hombre. Y a veces cuando me pasan a motivar ofrendas a mí en algún culto, yo eso les digo: miren, yo ofrendo de esta manera. Yo le pregunto a Dios: Señor, ¿cuánto quieres que dé? Yo no les voy a decir a ustedes: pasen primero los de 100 lempiras, pasen primero los de 500, pasen los de 50. No, eso a mí no personalmente a mí no me gusta eso. Y entonces yo les digo: miren, yo así hago. Yo le pregunto al Señor: Señor, ¿cuánto quieres que dé? Y lo que el Señor me hace sentir en el corazón, eso doy. ¿Pueden hacer ustedes lo mismo hoy? Oremos al Señor, presentarle a mi Señor: ¿cuánto quieres que te dé? Y lo que el Señor le diga que dé, eso dé usted. Boom. Porque esa es ofrenda agradable al Señor. Y la gente a veces no ha aprendido, hermano, el valor de una ofrenda conforme al corazón de Dios. La hermana dice: dé a César lo que es del César, decía, a Dios lo que es de Dios. Pero le robamos al Señor. Yo le he robado al Señor, hermano, ¿verdad? Y por eso me ha ido mal algunas veces, creo yo. Es que yo le he robado al Señor en ocasiones. Entonces, y me siento mal, fíjate, cuando le robo al Señor en aspecto. Es que si Dios me pide, es porque me considera digno de ser su siervo. Y es una misericordia, es una gracia gigante que Dios me considere digno a mí de servir para su reino. Ese día, hombre, a saber qué amigo me hubiera ganado yo con ese hombre, que ese hombre andaba necesitando llevar a su hijo del hospital para su casa y no tenía ni un solo centavo, y yo como cobarde no pude ayudarle, aunque Dios me hizo sentir que le ayudara. Que a saber qué amigo me hubiera ganado yo, qué siervo de Dios no era ese, pero por mi rebeldía y por mi corazón duro no fui capaz de hacerlo. Le robé a mi Cristo ese día. Qué increíble que uno haga esas locuras. Para mí eso es una locura. Estudiando medicina en un hospital llegaron 2 pacientes, dice, accidentados, y sentí entregarlos a Cristo.
Bendiciones, dice el hermano. No se puede humillar a las personas en público, dice el hermano. Diciendo la cantidad porque todos tienen diferentes. Es cierto. A mí no me gusta ese tipo de manera de motivar las ofrendas. Yo estoy de acuerdo que cuando pase al frente a alguien dé un texto que hable de las ofrendas y explique el texto y que la gente dé lo que quiera, ¿va? Eso es lo que yo estoy de acuerdo. Pero no me gusta eso yo de exigirle a la gente. Fíjate una vez, y a veces los hermanos ni saben, hermanos, y Dios quiere bendecirlos más todavía. Yo creo que falta de fe de nosotros los ministros. Porque una vez estaba en un culto yo y un hermano dijo, hermanos, quiero una ofrenda especial, dice, quiero saber cuántos me pueden apoyar con 100 lempiras, digo. Y el Señor ya me había tocado a mí para dar 500, hermano. Y el hermano puso la tarifa más alta en 100. Falta de fe que tienen. Yo digo, ¿qué falta de fe? Por eso yo no le pongo tarifa. Yo digo que Dios les hable a esta gente, que Dios les diga. ¿Qué sí es? Lo importante es que reconoce, dice. Dios le bendiga, siervo, dice. Esos pacientes murieron, dice, y al mes murió mi hijo, al menos. Dice, ¡ay, Diosito! Qué feo eso, ¿ah? Así es, abre puertas. Hermano, yo he visto cómo la mano de Dios abre puertas cuando uno le obedece. Hay gente que es incrédula a esto, pero yo he visto cómo Dios abre puertas cuando uno le obedece. Una vez, hermano, me voy a un culto. Todo testimonio, va. Me voy a un culto. Por eso les digo que yo les enseño lo que yo vivo. Es que yo lo vivo, hermano. ¿Cómo no le puedo enseñar lo que yo vivo? Yo sé que así es porque que a mí me ha pasado, yo lo vivo. Voy a un culto una vez, hermano. No llevaba ni combustible en la moto. Solo llevaba combustible para irme, supuestamente. Y para venirme, digo yo, bueno, llevo dinero aquí en la bolsa, allá le echo combustible y todo. Y no es que cuando estoy en el culto, yo era el predicador invitado. Yo predico la palabra, hermano, y cuando pasan recaudando la ofrenda, yo siento de parte del Señor dar todo lo que andaba. Pero si doy todo lo que andaba, me quedo sin combustible. Y vengo yo y digo, bueno, si el Señor quiere es porque de seguro me van a dar ofrenda aquí, ¡bum! ¡Va! La doy yo. Como siempre que uno predica, por lo general a uno lo bendicen, le dan ofrenda. Esa vez, hermano, pueden creer ustedes que no me dieron ni un centavo. Ni un lempira. Yo fui, prediqué y yo feliz de la vida dije, Señor, bueno, si no me dieron ni un lempira, que tú me vas a ayudar con esta moto llegue a la casa. Porque tú sabes que no ando ni combustible. Y di todo el dinero que andaba en mi bolsa como ofrenda. Me voy para la casa. No es que llegué tranquilo a la casa. Bueno, tranquilo, llegué, gloria a Dios. Yo glorificando al Señor, nunca me ha interesado si me dan o no me dan. ¿Verdad? Pero a veces la gente pasa necesidades, hermano. Fíjate como a los 3 días, hermano, una persona me llamó. De los Estados Unidos me llamaron. Y me dijo esa persona, hermano Carlos, me dije, deme sus datos, que le quiero mandar una ofrendita. Yo creo que por lo menos me mandó, yo digo que fue Dios me lo mandó. Por lo menos me mandó 40 veces, por lo menos me mandó 40 veces lo que yo había dado. El Señor. Por lo menos me mandó 40 veces lo que yo andaba en la bolsa ese día y lo di. Todo. Entonces, cuando uno mira ese tipo de cosas, hermano, uno se queda diciendo, pero wow, ¿qué es lo que pierdo a veces por ser rebelde, va? Y siempre que he sido obediente, hermano, de alguna manera Dios te recompensa. ¿Por qué? Porque si tú eres obediente, imagínate la oportunidad que perdí yo de ayudar a esta gente que les digo, de este muchacho en el hospital, la oportunidad que perdió. Cada vez que yo soy obediente y de lo que Dios me da, yo sé que es de Dios lo que tengo, no es mío, es como en el Antiguo Testamento. Ellos daban en símbolo de que todo lo que tenían era de Dios. Entonces por eso el diablo no podía tocar lo que ellos tenían. Si todo lo que yo tengo, Dios sabe que en cualquier momento que Él lo necesite para cualquiera de sus siervos, yo estoy dispuesto y digo, yo voy, Señor, y ahí está, ¿ves? ¿Cómo no me va a querer bendecir el Señor si yo soy un siervo que cuando cualquiera necesite, que cualquiera que Dios quiera bendecir, me toque a mí para bendecirlo? Pero si yo soy un rebelde, que cada vez que Dios me diga, ayúdale a esa persona, ayúdale a ese pastor o a ese evangelista o a aquel hermano o hermana, ayúdale, yo soy duro de corazón, ¿por qué Dios va a estar queriendo bendecirme más si yo lo único que quiero es para mis propios huesos? No quiero para servir, no quiero para amar, no quiero para ayudar, quiero para mis propios huesos siempre. Qué terrible, vámonos, que uno sea así. Cuando se siembra las bendiciones de grandes, dice, grandes, yo he visto su gloria en mi vida y es por obediencia. Es que es por obediencia. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dice, es que los diezmos, dice, eran para la ley de Moisés.
Eso era en la ley y la ley ya fue abolida y no entienden que es una cuestión de generosidad, ¿verdad? Es una cuestión de honrar a los que están sirviendo en la obra del Señor. Es una cuestión de que tú tienes un corazón bondadoso para dar. No porque es una ley, porque nadie te dice que tú tienes que dar un 10%, tú puedes dar un 30%. ¿Quién te pone el límite? De que la idea de quitar los límites de la ley no es que la gente no diera. La idea de quitar los límites de la ley es que tú aprendieras a dar más de lo que la ley exigía. Por eso dice la Escritura, si no superáis la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y eso empieza por la ofrenda de Jesucristo. Jesucristo es el único ofrenda perfecta que supera ya la justicia de los escribas y fariseos. Pero no significa también que lo otro no sea importante. Dice el hermano, yo quiero dar el 2%. Dice, excelente. Si hasta eso te ajusta tu conciencia, pues tu trato con Dios así será. Quiero vivir de la iglesia, dice. No es la manera. Si ese es tu pensamiento, ¿verdad? Estás muy equivocado. No es la manera, hermano. No es vivir de la iglesia, sino más bien vivir para servir a la obra del Señor.